Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. Esther Seligson, entre arcanos y espejismos. Esther Seligson fue un escorpión con ascendente en Leo. Llevó en la sangre la unión de lo que no puede unirse, la turbulenta alquimia del agua y el fuego, connubio que la guió en una incesante búsqueda de conocimiento, tanto en el magisterio en las aulas universitarias, como por los senderos hacia las ciudades que desde niña configuraron su muy particular camino de Compostela, mismo que nació en Tenochtitlán y pasó por Toledo, París, Brujas, Praga, Delfos, Jerusalén, Katmandú, Lhasa, Lisboa, Beijing. Esther Seligson tuvo dos pasiones, el teatro, fuego, y la escritura, agua. Compartió ambas con sus alumnos, a quienes consideró sus únicos maestros. Un amor constante, absoluto, su libertad. Reunimos 3 arcanos del tarot para celebrar la vida y obra de Esther Seligson. 3 arcanos que se espejean uno a otro. El ermitaño, el arcano de la obra, el mago, el arcano de la docencia, y el loco, el arcano de su vida. Uno se complementa con el otro. Uno discute al otro. La vida nutre la obra. La obra contempla la vida. Persona y obra se encuentran. El loco va y el ermitaño viene. Simbólicamente, los arcanos del tarot son un cofre donde se ha depositado un tesoro espiritual. La apertura de este cofre equivale a una revolución. La tarea consiste en unir los fragmentos para recuperar una unidad. Es decir, se parte el mazo de cartas, se mezclan los arcanos, mayores y menores, se extienden sobre una superficie, se despedaza a Dios. Después se los interpreta. Se los recrea en frases y se recogen los pedazos, resucitando así a Dios. Pero no en un sentido inmaterial, sino ya en el mundo de la materia. Con el tarot se compone también una figura, una especie de mandala. Un mandala que es una representación de la psique, cuya esencia nos es desconocida. Un símbolo que es una totalidad como un cuerpo. Y el mandala es un símbolo del espacio sagrado. Altar y templo. Un templo que resume la creación del universo, de aquella unidad divina que ha estallado en fragmentos. En la playa de Sidón, un toro intentaba imitar un gorjeo amoroso. Era Zeus. Se sintió sacudido por un escalofrío como cuando le picaban los tábanos, pero esta vez era un escalofrío dulce. Eros le estaba colocando sobre la grupa a la joven Europa. Después la bestia blanca se arrojó al agua y su cuerpo imponente emergía lo suficiente para que la joven no se mojara. Muchos lo vieron. Tritón, con su concha sonora, replicó al mugido nupcial.
Europa, temblorosa, se sostenía agarrada de uno de los largos cuernos del toro. Les vio también Bóreas mientras surcaban las aguas. Malicioso y celoso, silbó a la vista de aquellos tiernos senos que su soplo descubría. Atenea enrojeció al espiar desde lo alto a su padre cabalgado por una mujer. También un marinero aqueo les vio y palideció. Quizá era Tetis, curiosa de ver el cielo, o solo una Nereida, por una vez vestida. O Posidón falaz había raptado a otra muchacha. Europa, mientras tanto, no veía el final de aquella loca travesía, pero imaginaba su suerte cuando hubieran recuperado la tierra firme. Pero, ¿cómo había comenzado todo? Roberto Calazo. Las bodas de Cadmo y Armonía. Arcano 0. El loco. Libertad. Fuerza vital. El loco tiene nombre, pero no tiene número. Es el único arcano que no está definido por un número. Es libertad total, locura desbordada, caos, impulso creador. El loco camina hacia el futuro cargando el misterio de la vida. Mira hacia arriba, apunta su mirada al cielo y dice: todos los caminos son mi camino. ¿Pero a dónde va? ¿Va todo recto? El loco camina, camina y camina y camina a paso resuelto. Puede que sea un peregrino hacia un lugar santo, tal vez hacia un Tenochtitlán, un Toledo, París, Brujas, Praga, o tal vez Delfos o Jerusalén, o Lasha, Katmandú, ¿qué tal Lisboa o Beijing? O tal vez tan solo camina, sin finalidad, hacia su destrucción. Me acostó sobre él cuán largo era y me apretó contra sí. Éramos cascada vertiéndonos entre meandros de hierba alta. Éramos pájaros alborozados bajo la luz de un intachable cielo azul de verano. Éramos y seríamos el mallorquí y la chica mexicana, sin historia, sin referencias, sin anécdota. Él regresó a su habitación a preparar café mientras yo empacaba mis escasas pertenencias de viajera. Tenía el boleto de tren comprado para continuar hacia Santiago de Compostela. Hizo el café con demasiada azúcar. No quise que me acompañara a la estación. Salí tan ligera como el rocío que brillaba entre las matas del camino. Y no hago literatura si digo que acababa de nacer en mí la certeza de estar amorosamente contenida dentro del flujo cósmico, de ser parte insustituible de su misterio y que pasara lo que pasara, de ahora en adelante, nada ni nadie volverían a doblegar mi apasionada necesidad de libertad. Esa libertad que no es más que saberse parte y todo, partícula y absoluto. No hablo de Dios. Era un sentimiento pagano, idólatra si se prefiere. Pero entonces no lo sabía. Solo años después, en la India, durante mis viajes por Tamil Nadu, visitando templos shivaitas, lo entendí con la cabeza. Antes, cuando viajé con Adrián, mi hijo, por el Tíbet, percibí en mis sentidos que nada de ahí me era ajeno o extranjero a pesar de lo inverosímil que nos parecía la aventura. Creo que nunca estuvimos tan cercanos como en los días de ese recorrido.
peregrinos que apenas si cruzaban palabra, absorbidos por la inmensidad silenciosa del paisaje tan elocuente y comunicativo. Lo esencial no estaba en entender, en discernir, sino en ser, en sus inúmeras dimensiones. De pronto escuchas a lo lejos, pero pegado a tu oído, un compás de tintineos aproximándose, no a intervalos, sino ya completo en tanto presencia, de modo tal que sin saber cómo y sin mediar transición, tienes frente a ti al pony enjaezado con su jinete sonriente de oreja a oreja y su saludo cantarino que desaparece camino abajo. Y no hablo de espejismos, que lo sabía. Incluso un unicornio estoy cierta de haber visto desde el autobús en el amanecer a las faldas del Everest. Esther Seligson, todo aquí es polvo. Si el loco hablara. ¿Sabes que en cada instante puede producirse una mutación de conciencia que puede súbitamente cambiar la percepción que tienes de ti? Déjate poseer por un espíritu más poderoso que el tuyo, por una energía impersonal. No se trata de perder la conciencia, sino de dejar que hable la locura original, sagrada, que está en ti. Deja de ser tu propio testigo por una vez y deja de observarte y sé actor en estado puro para ser una entidad en acción. Perderás, sí, la noción del tiempo y tu memoria dejará de registrar los hechos, las palabras y los actos realizados. ¿Hasta aquí has vivido en la isla de la razón, descuidando las demás fuerzas vivas, las demás energías? Pero ahora el paisaje se ensancha. Ve y únete al océano del inconsciente que el ser en trance no actúa movido por lo que ha aprendido, sino por lo que es. Esta mañana no reconocí mi cuerpo al despertar, ni la mano que lo tocaba y recorría. Toda yo me era ajena, extraña, extrañada de mí misma. Pero sobre mi desnudez, el sol reventaba de luz y de calor tras la ventana. Y me ganó la risa. Esther Seligson. Cicatrices. Esther tiene el pelo chino, corto, color negro. Tiene una mirada penetrante, una mirada curiosa. Cuando te mira, sabes que no puedes ocultarte. Tiene un olor particular, a misterio, a paz, a incienso. Su risa manos es especial, largas, brazos largos, piernas largas, el cuello largo. Sus ojos eran tristes desde siempre. Era muy flaca, muy delgada. Esther era una mujer impertinente, políticamente incorrecta. Era un cafre al volante, mal hablada, regañona, no toleraba lo tibio. Era una mujer apasionada. Recuerdo sus faldas largas, sus hombros huesudos, sus collares, su olor siempre místico. Palpar, mirar, retirar la mano y cerrar los ojos. Responder al deseo con el llamado del deseo. Aquel que se genera en el olvido de sí mismo, en el puro impulso multiplicador de fuegos, y abrirse al silencioso tránsito de pasajes, estar adentro, hacia adentro, sin más guía que la propia luz.
Por eso es ciego y tropieza el que no se abre o se abre con reticencia. Alas desplegadas, palpando cercos, brumas, engaños, hasta alcanzar el umbral, el principio del abrazo, de la fusión y estallido de los límites entre el tiempo y espacios, saciedades y hambre, despertar y sueños, y posar el pie a las puertas del horizonte para remontar el vuelo y disolver el cuerpo. La conciencia de los cuerpos enlazados en sudor, espasmos y voz, más allá de la imagen, de la forma, del contacto, ánima despegada de su centro, despojada de memoria, de oposición, altar donde el deseo purificado unifica las flamas y responde mundanamente a los vuelcos del placer, que libre se diluye también, fuente de vida, manantial de savia que retorna a las pieles, a los vasos sanguíneos, a las papilas, a los alveolos, con delicia y lentitud, doblegando la vigilia de los sentidos, el aleteo del pensamiento que todavía se despereza, súbito, con golpe de nostalgia incomprensible y antiguo, muy antiguo, como el origen del llamado del deseo. La mirada, al estallar, se hace caricia, tacto de voces, diálogo de entregas, de curvas que se elevan sin caer para trenzarse en el abrazo arabesco, donde se equilibra el deseo, el resonar de las sangres, el retemblar de los sentidos, epicentro. Un cuerpo al estallar responde a la pregunta, a la incansable búsqueda del otro, a su ruptura original, respuesta sin descifrar, enigma nuevamente e inicio nuevamente. Tránsito de vigilia al despertar, del despertar a la realización, de la realización al llamado, al silencioso llamado sin respuesta, porque no se responde al deseo en el mero goce del objeto deseado, ni se alcanza en el cuerpo, remontando incluso su raíz, bebiendo incluso de sus fuentes, el nacimiento del origen, de la presencia dual indivisible. Un cuerpo es apenas más cercano que lo infinito y está, no obstante, en la dimensión de lo palpable. Un cuerpo pasa en la espera de la ausencia al encuentro, perecedero una vez, una única vez. Esther Seligson. Llamado del cuerpo. Yo creo que Esther tenía algo que hemos perdido, una capacidad de indignación, una rebeldía permanente. Era una especie de terrorista emocional y creo que en estas épocas, en estos tiempos y más... A Esther le gustaba comer con las manos, le gustaban los tamales, le gustaba sentarse en el piso, le gustaba estar descalza, nos pedía que estuviéramos descalzos, que no cruzáramos las piernas. Sensible. Esther olía a sándalo, el sonido del contrabajo, y al aprendizaje. Nunca había visto llorar a un prender el incienso, pero yo hablo, apagarlo, de la gente de teatro, con la que tuvo un contacto muy íntimo, muy cercano y muy visceral, y creo que nos deja una lección de expresión y de rebeldía y libertad. De clase que nos daba teatro y mito. Gracias a la maestra Seligson, yo descubrí de enojo, la magia del teatro.
su ser difícil, su no ser fácilmente domesticable. Me parece que es algo que no podemos perder. No tener miedo de ser problemática, enojona. Ese es como le gustaba mucho pero detrás hay sus dedos llenos de anillos siempre. Eso no dar las cosas por sentadas, de estar siempre buscando, siempre curioseando, siempre sin tregua llevándote y llevándose a sí misma hacia un fondo, hacia otra cosa. Eran sus faldas y sus vestidos largos. Y tu pelo delgado y ensortijado y revuelto, esponjado alrededor de tu cara, hermoso. Te recuerdo hermosa, Esther. Arcano 1. El mago. Empezar y elegir. El mago lleva el número 1. Es el punto original de donde surge el universo. La carta del comienzo, donde todo está por hacerse. Para él, todo es posible. Nos muestra que algo es posible, que se puede empezar, que nada impide iniciar una nueva acción, que todavía se tiene mundo por andar. El mago es el maestro y el alumno perenne. Carta 1. El arriba hacia abajo y el abajo hacia arriba, con el infinito sobre la cabeza. Conocimiento infinito, inabarcable, casi platónico. Concreta lo cósmico con la docencia, lo metafísico con lo concreto. Un ser andrógino que trabaja con la luz y la sombra. Un showman. Hay algo de teatral en esta carta, de puesta en escena, de poner sobre la mesa todas las posibilidades para crear. Quien vio el abismo, fundamento de la tierra. Quien conoció los mares fue quien todo lo supo. Quien a la vez investigó lo oculto, dotado de sabiduría, comprendió todo. Descubrió el misterio. Abrió el conducto de las profundidades ignoradas y trajo historia de tiempos del diluvio. Tras viaje lejano, volvió exhausto, resignado, y grabó en estela de piedra sus tribulaciones. Busca ahora el cofre de cobre. Tiene un cerrojo de bronce. Abre la puerta de los secretos. Saca una tablilla. Lee. Gilgamesh, poema babilonio. Anda, sí. Consulta tu carta astral. Conocerás que heridas no harán cicatriz. Lo más falso es la evidencia irrefutable. Traicionarse a sí mismo provoca heridas que nunca cicatrizan. Ninguna contradicción entre amar la vida y atraerla hacia la muerte. En el cine apapacho mis cicatrices. El teatro, quiero que me las abra a todo lo que dan. Esther Seligson. Cicatrices. Esther Seligson ama el teatro. Ha sido y es maestra en escuelas especializadas, pero no con el fin de enseñar actuación o dirección o dramaturgia a sus alumnos, sino para algo más básico. Inducirlos al conocimiento de la historia del teatro para desentrañar ante ellos las claves de las grandes obras y de los movimientos significativos que han jaloneado la evolución de la dramaturgia y del fenómeno escénico. Como cronista y crítica, aunque nunca se nombraba así, siempre prefirió el título de espectadora sensible, tuvo la gran ventaja de no pertenecer a grupos o grupúsculos ni de participar en las políticas de las diferentes compañías o instancias oficiales. Era libre.
Comprendía que hacer teatro no significa montar obras únicamente, sino que significa dar rumbo comunitario a las actividades en movimiento de los hacedores de teatro, empezando por las aulas. Esther Seligson padecía lo que todos los profesionales de la opinión, pero se mantenía firme en su empeño por desentrañar para sí misma y para sus alumnos y lectores los secretos siempre complejos del arte teatral. Ella era protagonista de ese público reflexivo que va más allá de una obra montada. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde vamos? Con ser estricta, puntillosa, implacable a veces, su mirada apuntó siempre al análisis de la ecuación propósito-resultado con el ánimo de descifrar esos por qué y para qué se plantea tal o cual propuesta, confrontada inevitablemente con la evidencia de su factura. Lo supo bien Esther Seligson. La tarea de hacer teatro y pensar teatro, nacida por puro gusto, es una tarea para siempre. Vicente Leñero, para vivir el teatro. Es usted muy joven. Está muy antes de todo principio. Y yo quisiera, de la mejor manera que pueda, querido señor, pedirle que tuviera paciencia con respecto a todo lo que no esté aún solucionado en su corazón y que intentara amarrar a las preguntas en sí mismas como si fuesen habitaciones cerradas y libros escritos en un idioma extraño. No busque ahora las respuestas que no le pueden ser dadas por no estar en condiciones de vivirlas. Y se trata precisamente de vivirlo todo. Viva ahora las preguntas. Podría ser que usted lleve en su interior la posibilidad de crear y de estructurar. Edúquese a sí mismo para ello, pero acepte lo que viene con gran confianza. Y si solo proviene de su voluntad, de alguna necesidad de su interior, acéptelo y no odie nada. Cuanto más silenciosos, pacientes y abiertos estemos, más profunda y firmemente penetra lo nuevo en nosotros. Tanto mejor lo hacemos nuestro, tanto más será nuestro destino. Y más adelante, cuando se produce, es decir, cuando más surge de nosotros para pasar a los demás, nos sentimos familiares y próximos a ello en lo más íntimo de nosotros. Y es necesario. Igual que durante mucho tiempo los hombres se equivocaron acerca del movimiento del sol, todavía se equivocan sobre el movimiento de lo venidero. El futuro está fijado, querido señor Capuz, pero nosotros nos movemos en el espacio infinito. Rainer María Rilke, Cartas a un joven poeta. Si el mago hablara. Estoy en el presente. Estoy absolutamente presente aquí, en este cuerpo, entre otros cuerpos, en un espacio y tiempos dados. No estoy separado de lo que me rodea. Los invito a que sean conscientes de todos los espacios, de toda materia que nos rodea, por más mínima o mayúscula que sea, la totalidad de la obra divina. Si estamos vivos, presentes en el instante mismo de la hora, en este cruce de la eternidad y del infinito que llamamos presente, la muerte no existe. Soy el uno, donde todo está por hacer. La carta del comienzo. Soy fiel a lo que soy. Mi cuerpo, mi inteligencia, mi corazón, mi fuerza creativa, prestidigitador, mis pies hundidos en la tierra, mi mesa tiene los pies plantados en el suelo. Me arraigo y desde ese punto actúo como primer arcano mayor. Y por muy iniciado que sea, aún tengo mucho camino por andar. Soy la unidad que debe elegir una manera de actuar. Que comience la función.
Espejismos. Caminas a la orilla del camino mirándote la palma de las manos mientras la vida transcurre a tu lado por el centro y hacia el horizonte. Caminas por el centro del camino mirando a ambos lados transcurrir la vida mientras tropiezas a cada paso sin parar. Caminas por el camino zigzagueando de orilla a orilla, como loco sobre un zanco único sin tiempo para vivir la vida. Caminas despacio por el camino de la vida, el horizonte a tus pies y todo el tiempo entre las manos. El horizonte te camina por la palma de las manos hacia el centro del camino de tu vida. Esther Seligson. Cicatrices. Arcano 9. El ermitaño. Tránsito, sabiduría, soledad. El 9, 3 veces 3. Ambivalente, a la vez activo, impar y receptivo, divisible. El primer número impar que es divisible por otro. Ermitaño con H. Fuera de la grafía tradicional, nos remite a lo hermético, a lo cerrado, a aquel guía de las almas hacia el Hades. Un ser solitario que ilumina con su linterna el pasado, que ve hacia el pasado, ve lo que viene antes. Memorioso, aclara el pasado. Su linterna representa el tiempo. No sabe si avance hacia el futuro o hacia el pasado. La luz de su linterna podría ser un conocimiento secreto, reservado para los iniciados, una fuente de sabiduría, tal vez, ofrecida a los discípulos que la buscan. Es a la vez pobre y rico. Habiendo conocido la muerte y el renacimiento, nos llama e incita a vivir las crisis con valentía y avanzar sin saber hacia dónde. Al amparo de la diosa Tara, especie de rosa de los vientos que fue su guía en varias de sus navegaciones, Seligson indaga en esa nada repleta de secretos y hoyos negros que es la memoria. Lo hace con paciencia, inmersa en la nostalgia como si realizara un viaje interior, un palimpsesto de las distintas etapas que le tocó vivir. Quizá la imagen de la manzana y la cáscara sea una representación cercana al palimpsesto que le interesa escudriñar. La memoria es un instrumento indispensable que nutre su bitácora secreta, severa y antisolemne, lúcida y dolorosa e insatisfecha. La escritora confiesa, reinventa, tropieza, levanta, soporta y entreteje juicios que le ayudan a seguir los principios cabalísticos. Nombrar a las cosas por su nombre es sacarlas de la oscuridad y elevarlas hacia la luz. Mari Carmen Sánchez Ambrís, Esther Seligson y la escritura en espiral. La obra de Marcel Proust será no la búsqueda del tiempo perdido, sino de la manera de descubrir y de iluminar la vida para convertirla en objeto estético, en cosa literaria. Una búsqueda no del fluir sensible del tiempo, sino de su deslizarse inteligente. Captar la duración, no la sucesión. Sumergirse en lo fugitivo y temporal, pero no a través de los acontecimientos y detalles mínimos que engruesan la cotidianeidad, como sería el caso de Virginia Woolf, sino de la interrupción de etapas cuya duración solo se hace consciente al ser todo su fluir. Esther Seligson, A campo traviesa.
si el ermitaño hablara. Entre la vida y la muerte, en una crisis continua, mantengo encendida mi linterna. Mi conciencia me sirve para guiar los pasos de quienes me siguen por la vía que he abierto, pero brilla también para iluminarme a mí. Poco a poco me he ido despojando de las ataduras. Ya no pertenezco a mis pensamientos. Para llegar a la luz, me adentro en la oscuridad. Para llegar al amor, me retiro en soledad. Esther Seligson era cautivadora e intimidante, como corresponde a los personajes de la mitología y a los profetas de Israel. Era más cercana a Jeremías que a Daniel, más cercana a Andrómaca que a Casandra. Aparecía de pronto como una espiga al viento, un incendio en la mirada y en la voz un cántaro quebrado. Al final, el deslumbramiento de una sonrisa. Su letra es inconfundible y a veces ilegible. Ella fue la que me rompió para... Es madre y maestra en el mismo vaivén. Para decidir ser actriz. Al principio fue muy dura, hasta cruel, y me hizo descubrir un potencial que yo pensaba que no tenía. Te hacía sentir única, especial, porque para ella éramos únicos y únicas y especiales. Te amo, Esther. Esther era esa lucidez en la que la inteligencia se transformaba en mujer. Encontré en ella a una cómplice imprescindible de la causa del culto. Amiga de Cioran, consiguió hacerlo reír y sorprendió al niño que se asomaba en Julio Castillo. Fuimos amigos y hablamos mucho de muchas cosas. Sobre todo de dos que al final siempre venían a ser la misma: el teatro y Dios. Es madre y maestra en el mismo vaivén. Una ecuación difícil de separar en ella. Esther es miedo, en la misma proporción que es amor. Patricia Vega, pues nomás para desearte feliz 2009, todo lo mejor. Decirte que evidentemente se me borró por completo que el 2 tenía yo que ir a algún lugar a oír. Y bueno, pero pues confío en que algún día nos veamos y me des las grabaciones. Pero no te hablo para eso, solo para desearte lo mejor de lo mejor para ti, para Gabriela, en este 2009. Te quiero muchísimo y hasta muy pronto. Miércoles 10:59 AM. Heme aquí, pues, habitando nuevamente un nuevo espacio. Otra celda. Esta es una de lujo, pero celda al fin y al cabo. ¿Quién vendrá a espiar la luz de mis ventanas? ¿Quién buscará mi silueta tras los cristales? Nadie. Con certeza, nadie. Aquí estoy como he estado tantas veces en una habitación propia, mi mesa de trabajo con cartas pendientes, una traducción por concluir, un florero con flores frescas, postales, retratos, lápices, cuarzos. Donde haya estado siempre, ha estado junto a mí lo mismo. Nostalgia, dolor, papeles, libros, flores, esperas. Y yo, Esther, que no acaba de entender que no va, no digamos ya a cambiar el mundo, sino nada más ni siquiera a modificarlo un poquito. Y ni qué decir de las personas. A final de cuentas el problema es de ella,
si en cualquier parte donde esté la sacan de quicio, la insufrible redacción de los periodistas, la estulticia de los locutores, la agresividad de los taxistas, la menacidad de los comerciantes, los empleados pusilánimes en el correo, la corrupción de los políticos, el descaro cínico de sus propuestas. La piel del atardecer empieza a descascararse y filtrar su olor. Ese olor que de pronto se humedecerá de oscuridad. Vencejos, golondrinas y estorninos picotean los últimos granos de luz. Se inicia el silencio del Shabbat. El cielo intensifica su azulidad zafírea. El aire pareciera acariciarse primero a sí mismo para después posar su soplo entre las hojas de los árboles con sumo cuidado. Lentamente, preparando el espacio exacto de ese velo que el atardecer va a extender sobre las cosas y los seres. El velo de la santidad sabática. El pasado es útil. Sin él ningún espejo nos reflejaría, pero quizá no deberíamos dejarle pesar sobre los hombros cual cadáver, sino como un par de alas, de las que quieras. Mariposa, murciélago, duende, demonio, mosca, ángel, que, eso sí, por ningún motivo deberíamos compartir con algún socio o testigo de ese pasado. Las deshilacharían sin misericordia. Es reconfortante, a fin de cuentas, aceptar que la impermanencia es la naturaleza fundamental de la realidad. Todo aquí es polvo. Pero justamente por ello vuelvo y retorno, y es esta tierra la que cubrirá mi cuerpo. Abandonar la prisión del amor. Se dice que dicen los que sí saben. Solo es posible por el camino del amor. No hay otra puerta. No existe otra salida. Soltar el amor para amar aún más. He ahí la paradoja de la reparación. El tikkun y de la pureza. A final de cuentas, el mundo es lo que hacemos de él. Y solo se escapa la muerte eligiéndola. Me habría gustado que mis cenizas fueran dispersas en el Tajo, desde Toledo, para ensalzar mis amores y acompañar su trayecto río abajo. Fleco líquido entre grietas de los riscos, caballo desbocado espumeando por los belfos. Cascada líquen, vellón asperjado de estrellas y soles, corimbo de olas. La muerte ha de ser entrar en un mar infinitamente poroso, azul zafiro brillante, traslúcido. Esther Seligson. Todo aquí es polvo. Con textos de Alejandro Jodorowsky, Roberto Calazo, Vicente Leñero, Rainer María Rilke, Mari Carmen Sánchez Ambrís y Esther Seligson. A Esther, que ya es luz, toda la luz.